Bien, sean bienvenidos a un nuevo video de estadística. Esta vez hablaremos y veremos cómo se usa la regla de Stargess. Para ello haremos uso de tres datos indispensables, los cuales son el rango, el número de intervalos y la amplitud. El rango se hallará en la resta del número mayor de todos los datos con el número menor. El número de intervalos se hallará con una fórmula, la cual es 1 más 3,322 logaritmo de n, en el cual n es el número de datos que nos están dando. Luego sigue la amplitud, que es el rango entre el número de intervalos. Bien, para verlo más claramente haremos un ejercicio de estadística. En el siguiente conjunto de datos se proporcionan los pesos redondeados a la libra más próxima de los bebés nacidos durante un cierto intervalo de tiempo en un hospital. Y aquí nos están dando cierto número de datos. Y nos dice construir una distribución de frecuencias de estos pesos. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es hallar el rango. Como ya dije, el rango es la diferencia entre el número mayor de todos estos datos y el número menor. Y como podrán observar, el número mayor en esta tabla es el 15 y el número menor será el 2. 15 menos 2 nos dará 3. El número de intervalos está dada por la fórmula 1 más 3,322 logaritmo de n. N es el número de datos. Y el número de datos en este ejercicio son 50. Entonces sería logaritmo de 50. Esto nos va a dar un total de 6.60, lo cual vamos a redondear porque siempre nos va a convenir redondear en la regla de Stargess. Lo siguiente es la amplitud, y ya teniendo estos dos datos podemos hacer la división. 13 entre 7, lo cual nos va a dar un resultado de 1.85, que como ya dije es mejor redondear en la regla de Stargess y en general en toda la estadística. Bien, teniendo ya todos estos datos podemos saber qué número de intervalos vamos a tener. Como acá ya son 7. El rango es 13 y la amplitud que va a haber en cada uno de estos intervalos va a ser de 2. Entonces vamos a comenzar haciendo los intervalos desde el número menor, que era el 2, hasta el número que nos dé. Y la amplitud de estos intervalos va a ser de 2. Entonces vamos a comenzar de 2 hasta el 4. El siguiente del 4 al 6. Del 6 al 8. Del 8 al 10. Del 10 al 12. Del 12 al 14. Y del 14 al 16. Es cerrado en 2 y abierto en 4. Todos los intervalos que vas a ver en estadística van a ser así. Esto quiere decir que los valores que vamos a tener que encontrar en cada intervalo van a ser mayores, iguales que 2 o menores que 4. Ahora, la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? La marca de clase es la semisuma de los valores que hay en los intervalos. En este caso es la semisuma de 2 más 4. 2 más 4 es 6, entre 2 va a ser 3. En el siguiente caso va a ser 4 más 6 entre 2, lo cual nos va a dar 5. 6 más 8, 14, entre 2, 7. 8 más 10, 18, entre 2, 9. 10 más 12, 22, entre 2, 11. 12 más 14, 26, entre 2, 13. 14 más 16, 30, entre 2, 15. Ok, hasta ahí todo bien. Ahora, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el resultado de cuántos números hay entre que sean mayores o iguales que 2 y menores que 4. Entonces, en esta tabla de acá, vamos a tener que encontrar los 2 y 3 y los números 2 y 3 que hay en esta tabla. Entonces, hay que buscar los 2 y 3. Hay un 3, hay un 2, hay un 3. Y solo hay 3 números que son 2 y 3 en estos datos. Los colocamos acá.
Ahora, números mayores iguales que 4 y menores que 6. Los 4 y los 5. Hay un 4, hay un 5, hay un 4, hay un 5, otros 5, otros 5 y otros 5. En total son 7 datos. Ahora, números mayores que 6 y menores que 8. Serían los 6 y 7. Y como podrán ver, hay 12 números, que son 6 y 7. Ahora, 8 mayores iguales que 8 y menores que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 números. Son 17 datos que son cerrados en 8 y abiertos en 10. Los 8 y los 9. Ahora, números mayores iguales que 10 y menores que 12. Y como podrán observar en esta tabla, son 5 números. Igual lo mismo en el siguiente caso. Mayores iguales que 12 y menores que 14. Los 12 y los 13. Y como ustedes podrán ver, son 4 datos. Mayores iguales que 14 y menores que 16. Estos datos son 2. Ahora, la frecuencia absoluta nos tiene que dar el total de datos, que como en un principio vimos es 50. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es sumar todos estos datos y nos tiene que salir 50. Si no nos sale 50, no están todos los datos completos. No hemos contabilizado todos los datos de los intervalos. Pero en este caso sí sale 50. Sumándolo todo nos va a salir 50. Ahora, la frecuencia acumulada. Absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada será la suma de todos estos números, pero uno por uno. Y lo vamos a ver a continuación. Como por ejemplo que empezamos con el 3, porque aquí está el 3. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es sumar el 3 con el 7. Y esto nos va a dar un resultado de 10. Este 10 lo vamos a sumar con el 12. Nos va a salir 22. Este 22 con el 17. Y esto nos va a salir un 39. 39 más 5, 44. 44 más 4, 48. 48 más 2, 50. Y como podrán darse cuenta, estos dos datos, en toda tabla de frecuencias que hagan ustedes, siempre van a ser iguales. Los últimos dos datos los vamos a distinguir con un color, el color amarillo. Ahora, frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de este primer número con el total. ¿Ok? La frecuencia relativa entonces está dada con la división de 3 entre 50. Esto nos dará un resultado de 0.006. Entonces, hacemos lo mismo con el siguiente dato, que es 7. 7 entre 50. 0.14. Lo mismo con el siguiente dato. Dividimos 12 entre 14. Esto nos va a dar 0.85. Algo está mal. 12 entre 50. Perdonen, eso fue un error mío. 0.24, está bien. Ok. Ahora el siguiente dato será 17 entre 50. Y así lo mismo con todos los datos, ¿ok? Perdonen. 39 más 5 es 44. Entonces ahora el siguiente dato es 5, ¿no es cierto? Y ya me punto de división.
división de 5 entre 50. 0.1. El siguiente será IM punto división de 4 entre 50. Y el último dato sería 2 entre 50. Ya, bien. Ahora ya tenemos los datos de cada uno de la fórmula de la frecuencia absoluta, como los pueden ver acá. Esta es la división de cada estos datos, de cada uno de estos datos entre 50. Y para saber que la frecuencia relativa está bien hecha, tenemos que sumar todos estos datos y nos tiene que dar el resultado de 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a sumar con las fórmulas de Excel, las cuales son las siguientes. Tenemos que usar los códigos que son, por ejemplo, I2 más I3 más I4 más I5 más I6 más I7 más I8. Y esto nos tiene que dar el resultado de 1 para saber que estamos haciendo bien la tabla de frecuencias. Y efectivamente nos dio 1. Bien, hasta acá todo correcto. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es hallar la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo, pero esta vez de la frecuencia absoluta acumulada. Y lo vamos a dividir entre 50. Entonces hacemos el siguiente proceso. Punto de división de 3 entre 50. Bien, es el primer dato. Luego seguimos con el segundo dato de la frecuencia absoluta acumulada, el cual sería 10. División de 10 entre 50. El siguiente dato es 22. Hacemos lo mismo. 22 entre 50. 0.44. Hacemos lo mismo con los siguientes tres datos. En este caso, que son tres datos. 39 entre 50. En el siguiente dato es igual a IM punto de división de 44 entre 50. El siguiente dato IM punto de división de 50 entre 50. Y como podrán ver, también nos sale 1. Estos resultados también siempre en cualquier tabla que hagas tú de tu ejercicio o del caso que tengas, estos dos resultados tienen que salir 1. Ahora, frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es la representación de lo que hay en cada uno de estos intervalos, pero en porcentaje, ¿ok? Entonces, para hallar el porcentaje de este intervalo, lo que vamos a hacer es agarrar estos resultados de acá y a cada uno los vamos a multiplicar por 100. Entonces agarramos el 0.06 y lo multiplicamos por 100. Agarramos el 0.14 y lo multiplicamos por 100. Agarramos el 0.24 y lo multiplicamos por 100. El 0.34 y lo multiplicamos por 100. El 0.1 y lo multiplicamos por 100. El 0.08 y lo multiplicamos por 100. El 0.04 y lo multiplicamos por 100 también. Y la suma de todo esto nos tiene que dar 100. Para así poder saber que también lo estamos haciendo bien.
Entonces haremos la suma de estos números y nos sale 100%. Entonces esto sería todo lo que tendríamos que saber sobre la regla de Stargers y la tabla de frecuencia que nos estaban pidiendo en este problema. Si podrían apoyarme con un like en el video, les agradecería un montón y gracias, eso sería todo.